Buenos días, mi nombre es Samairani y junto con mis compañeros Rebeca Ballesteros, Eduardo Burs, Jennifer Martínez, les hablaremos sobre los grupos funcionales, en especial el alcohol. Para empezar, veremos qué es la química orgánica. La química orgánica estudia los compuestos del carbono y principalmente de los compuestos en los que el carbono está combinado con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y halógenos. El carbono puede constituir más compuestos que ningún otro elemento, por lo que los átomos de carbono tienen la capacidad de formar enlaces carbono-carbono, sencillos, dobles, triples, y también de unirse entre sí formando cadenas o estructuras cíclicas. La rama de la química que estudia los compuestos del carbono es la química orgánica. Las clases de compuestos orgánicos se distinguen de acuerdo con los grupos funcionales que contienen. Un grupo funcional es un grupo de átomos responsables del comportamiento químico de la molécula que lo contiene. Moléculas diferentes que contienen la misma clase de grupo o grupos funcionales reaccionan de manera semejante. Así, mediante el aprendizaje de las propiedades características de unos cuantos grupos funcionales, es posible estudiar y entender las propiedades de muchos compuestos orgánicos. Los grupos funcionales o químicos son conocidos como alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y aminas. Mi nombre es Rebeca. La química importante de los alcoholes es esencialmente la que se refiere al grupo hidroxilo OH y el enlace carbono-oxígeno. Pero no podemos describir el comportamiento químico de los alcoholes haciendo simplemente algunas afirmaciones generalizadas en torno a un alcohol general HOH. Se han encontrado diferentes entre el comportamiento de compuestos de este tipo general. Cuando H es un grupo alquilo primario, secundario, terciario, cuando H es saturado o no saturado, cuando H es no saturado, según la localización del OH respecto al doble enlace. Electrónicamente, el grupo está constituido por un átomo de oxígeno unido a un hidrógeno y a un átomo de carbono, utilizando 2 de los 6 electrones de valencia del oxígeno y 2 de los 4 orbitales disponibles. Los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios, en función del número de átomos de hidrógeno sustituidos en el átomo de carbono al que se encuentran enlazado el grupo hidroxilo. Los primeros representantes de los alcoholes son alcohol metílico, metanol, alcohol etílico, etanol, entre otros. A nivel del lenguaje popular se utiliza para indicar comúnmente una bebida alcohólica que presenta etanol. El alcohol etílico o etanol es, con mucho, el más conocido. La estructura de un alcohol se asemeja a la del agua, puesto que un alcohol procede de la sustitución formal de uno de los hidrógenos del agua por un grupo de alquilo, CH3. Los alcoholes son líquidos neutros e incoloros, de olor característico y sabor ardiente. Metanol. Sus propiedades es que es un líquido que arde con llama azul pálida, no luminosa, y que es miscible en todas las proporciones con otros disolventes orgánicos. A diferencia del etanol, el metanol se puede separar de las disoluciones acuosas y por destilación fraccionada con una pureza del 99%. Para obtener de este metanol se le añade magnesio metálico. El metanol, incluso en pequeñas cantidades, es un veneno muy peligroso para el organismo, ya que causa daños irreparables. Aplicaciones del metanol. El metanol posee amplias aplicaciones como por ejemplo aditivo para los carburantes, disolvente para preparar formaldehído, poliésteres, pegamentos y colores de anilina, así como agente de metilación. El etanol se obtiene industrialmente de una porción de etileno en ácido sulfúrico concentrado, con lo que resultan en una reacción exotérmica, hidrogenosulfato de etilo y sulfato de dietilo. Sus aplicaciones son que se utiliza como disolvente y aditivo de carburantes en la fabricación de colorantes, perfumes y preparados farmacéuticos. En medicina, el etanol se utiliza para la conservación de preparados anatómicos.
Mi nombre es Jennifer y les hablaré sobre las características físicas de los alcoholes. La solubilidad es la formación de puentes de hidrógeno cuando los oxígenos unidos al hidrógeno en los alcoholes forman uniones entre sus moléculas y las del agua permiten la asociación entre las moléculas de alcohol. A partir del hexanol son solubles solamente en solventes orgánicos. Punto de ebullición. Aumenta con la cantidad de átomos y disminuye con el aumento de las ramificaciones. Punto de fusión. Aumenta a medida que aumenta la cantidad de átomos. Densidad. La densidad de los alcoholes aumenta con el número de carbonos. Las características físicas de los alcoholes es la deshidratación, que esta es una propiedad de los alcoholes mediante la cual podemos obtener éteres o alquenos. Halogenación. El alcohol reacciona con el ácido hidrácido para formar haluros de alquino más agua. Deshidratación. Los alcoholes primarios y secundarios, cuando se calientan en contacto con ciertos catalizadores, pierden átomos de hidrógeno para formar aldehídos o cetonas. Oxidación. La oxidación es una reacción de alcoholes para producir ácidos carboxílicos, cetonas o aldehídos, dependiendo del tipo de alcohol y de catalizador. Una biomolécula que puede causar problemas a nuestra salud es el metanol, que puede causar una intoxicación por metanol, que es un caso poco frecuente de intoxicación que resulta en acidosis metabólica, con un incremento de la brecha aniónica debido a la producción de ácido fórmico, que es muy tóxico para el sistema nervioso central. Está caracterizada por mareos, náuseas, vómitos, confusión, acidosis metabólica, perturbaciones visuales, que si estas no se tratan a tiempo pueden conducir a una ceguera. También puede causar el coma, hasta incluso el fallecimiento, y pues esto se da debido a la insuficiencia respiratoria. Pues en general el alcohol aporta 7 calorías por gramo en escaso valor nutritivo. No nutre pero elimina el apetito, sustituye a otros alimentos más completos y a la larga puede generar desnutrición. Esto se agrava pues inhibe la absorción de algunas vitaminas y minerales. Mi nombre es Eduardo Burs y voy a hablarles sobre algunas enfermedades que causa el etanol. Perionitis bacteriana espontánea. La perionitis bacteriana espontánea es la infección del líquido ascítico por una o más bacterias del líquido, sin que exista infección de órgano intraabdominal alguno. Los pacientes con cirrosis con ascitis tienen una mayor tendencia a que las bacterias que todos tenemos en el intestino puedan pasar a la sangre de manera espontánea y alcanzar cualquier parte del cuerpo. En el caso de estos pacientes, el líquido ascítico es un lugar apropiado para colonización, ya que la capacidad del mismo para eliminar esas bacterias se encuentra disminuida. Cuando se produce la reacción inflamatoria para eliminar esas bacterias es cuando podemos diagnosticar la peritonitis bacteriana espontánea. Es una infección grave que puede llevar al fallecimiento del paciente, sobre todo cuando se asocia a una disminución del funcionamiento de los riñones. Etilismo crónico. Se presenta un cuadro clínico de malnutrición, ya sea porque reducen la ingestión habitual de nutrientes esenciales o porque el alcohol impide la adecuada digestión y absorción de los distintos principios inmediatos, vitaminas y minerales. Un ejemplo común es el déficit de vitamina A en estos enfermos. Además, los propios procesos metabólicos generan productos intermediarios tóxicos, que interfieren con el metabolismo normal de los principios inmediatos, principalmente lípidos, originando daño celular a través de fenómenos de preoxidación lipídica y alteraciones de la fluidez de membranas, depósitos grasos, entre otras cosas. Diabetes tipo 2. El hígado es el encargado de metabolizar el alcohol. Este proceso es lento y no está exento de daños. El acetaldehído despolariza las proteínas, oxida los lípidos, consume vitamina del grupo B y daña los tejidos. Para concluir con este tema, debemos de recordar que la química orgánica es la disciplina científica que estudia la estructura, propiedades,
síntesis y reactividad de compuestos químicos, formados principalmente por carbono e hidrógeno, los cuales pueden contener otros elementos, generalmente en pequeña cantidad como oxígeno, azufre, nitrógeno, halógeno, fósforo y silicio, los cuales nos basamos en sus grupos funcionales o químicos. Nos enfocamos en el alcohol. Este es denominado así porque son aquellos compuestos químicos orgánicos que contienen un grupo hidroxilo en sustitución de un átomo de hidrógeno enlazado de forma covalente a un átomo de carbono. El alcohol existe en varias biomoléculas, en la cual investigamos solamente dos, etanol y metanol. En esas biomoléculas, al investigarlas, nos dimos cuenta que si no tenemos las precauciones adecuadas, pueden causar un daño grave en la salud. Dicho anteriormente, se mostraron las enfermedades causadas por estas mismas y se explicó cuáles son sus reacciones en el cuerpo humano. Pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención.